A día de hoy, Forrest Gump sigue siendo un clásico muy querido, célebre por su sincera narración y sus momentos inolvidables. Bajo sus icónicas escenas y conmovedoras interpretaciones, se esconde un tesoro de historias entre bastidores que enriquecen nuestra apreciación de la película. Desde la inspiración real de la legendaria carrera a campo traviesa de Forrest, hasta las decisiones creativas que dieron lugar a algunas de las frases más citadas, Forrest Gump está repleta de fascinantes curiosidades. Entre estos detalles menos conocidos se encuentra una gran metedura de pata que pasó desapercibida durante años. Pero antes de entrar en materia, volvamos a uno de los personajes más atractivos de la película, el Teniente Dan. Interpretado por Gary Sinise, el Teniente Dan es una presencia poderosa a lo largo de la historia. Tras perder las piernas en la guerra de Vietnam, la transformación física y emocional de Dan se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de la película. Dar vida a Dan en la pantalla fue una proeza técnica extraordinaria. Para representar convincentemente a Dan como un doble amputado, Sinise se puso tela azul alrededor de las piernas durante el rodaje. Esto permitió al equipo de efectos visuales eliminar digitalmente sus piernas en postproducción, un uso innovador de la CGI en aquella época. El resultado fue perfecto. Combinados con la conmovedora interpretación de Sinise, los efectos visuales hicieron que el viaje del Teniente Dan pareciera increíblemente real. Sinise representó a un hombre que luchaba contra la pérdida de su identidad y buscaba un significado tras un trauma, encontrando finalmente la paz y un propósito. La evolución de su personaje caló hondo en el público y, a día de hoy, el Teniente Dan sigue siendo uno de los elementos más duraderos e impactantes de Forrest Gump. Solo hemos arañado la superficie, pero hay mucho más. Forrest Gump es famoso por tejer su personaje principal en momentos clave de la historia del siglo XX, y muchas de estas interacciones históricas se lograron mediante imágenes digitales y edición creativa. Uno de esos cameos es el de Elvis Presley, que, de joven, se aloja en casa de Forrest y aprende de él pasos de baile. Aunque el actor Peter Dobson representó físicamente a Elvis, incluyendo sus característicos movimientos de cadera, la voz que oímos en la escena no pertenecía a Dobson. La voz en off la puso Kurt Russell. Curiosamente, Russell ya había interpretado a Elvis en la película biográfica de 1979 de John Carpenter, un papel que contribuyó a consolidar su carrera como actor. En Forrest Gump, Russell grabó nuevas líneas que se mezclaron a la perfección en la escena para que pareciera que el joven Forrest estaba influyendo en uno de los rasgos más icónicos de Elvis, su estilo de baile moviendo las caderas. El cameo es un guiño inteligente a la historia y a la conexión de Russell con el rey, pero se mantuvo en secreto durante más de una década. No fue hasta 2016, 12 años después del estreno de la película, cuando Russell confirmó públicamente su papel en el cameo, revelando que el director Robert Zemeckis le había pedido que interviniera porque la pista de voz original no era satisfactoria. En una entrevista para GQ, Russell contó la historia, explicando cómo Zemeckis le pidió ayuda y cómo aceptó hacerlo, aunque no sabía si los otros actores conocían el cambio. Lo que hacía la situación aún más intrigante era la ironía de que, si bien Russell puso voz a Elvis en Forrest Gump, no lo había hecho en Elvis. En la película biográfica, el cantante Ronnie McDowell puso la voz. El cameo fue un secreto bien guardado que, en la era actual de los spoilers en Internet, sería casi imposible de mantener. La mezcla de elementos ficticios e históricos es uno de los rasgos más definitorios de la película, que permite a los espectadores presenciar momentos icónicos de la historia de Estados Unidos, a través de los ojos de un personaje corriente pero extraordinario. El encuentro de Forrest con el presidente John F. Kennedy es uno de esos casos en los que realidad y ficción chocan. En la película, Forrest es nombrado miembro del equipo All-America e invitado a la Casa Blanca, donde conoce a JFK. Sin embargo, este acontecimiento es históricamente inexacto, ya que Associated Press no anunció su equipo All-America hasta el 6 de diciembre de 1963, 2 semanas después del asesinato de Kennedy. En realidad, habría sido imposible que Forrest se reuniera con JFK en esas circunstancias. A pesar de esta incoherencia, la escena tiene un propósito narrativo mayor. Crea un momento en el que los logros ficticios de Forrest
se yuxtaponen a un acontecimiento histórico significativo, lo que permite a la película ofrecer una reimaginación lúdica de la historia. De este modo, Forrest Gump pone de relieve el tema de un héroe improbable cuya vida se cruza con importantes hitos culturales y políticos, mezclando el capricho con la realidad de un modo que subraya la naturaleza fantástica, pero conmovedora de la historia. El público se siente atraído por la magia del viaje de Forrest, sabiendo perfectamente que es ficticio, pero aún así, cautivado por la perfecta integración de estos momentos clave en la vida del personaje. La siguiente puede no parecer gran cosa a primera vista, pero tiene un significado más profundo. El banco de Forrest Gump es una pieza memorable de la historia del cine, ya que desempeña un papel importante en las escenas emblemáticas de la película. Situado en Chippewa Square, Savannah, Georgia, este modesto banco de fibra de vidrio se convirtió en uno de los elementos de atrezo más reconocibles de todos los tiempos. Fue en este banco donde Forrest, interpretado por Tom Hanks, pasó la mayor parte de la película narrando la extraordinaria historia de su vida a extraños que esperaban en la parada del autobús. Pues bien, entre bastidores, el lugar fue cuidadosamente seleccionado por su pintoresco entorno, y el banco se convirtió en la pieza central de muchos momentos clave de la película. Para captar las escenas perfectas, el equipo de producción colocó el banco en el lado norte de Chippewa Square, con Forrest mirando hacia Bull Street. Curiosamente, la policía local de Savannah tuvo que invertir el flujo de tráfico en torno a la plaza para facilitar las tomas de Forrest, siendo recogido por un autobús, asegurando que la escena se alineara con la visión del cineasta. Durante la producción, se utilizaron 4 bancos idénticos, cada uno de ellos en varias tomas de los monólogos reflexivos de Forrest. Una vez finalizado el rodaje, uno de estos bancos fue donado a la ciudad de Savannah, donde se instaló de forma permanente en el Museo de Historia de Savannah. Desde entonces, este banco ha atraído a numerosos visitantes deseosos de ver el lugar exacto donde Forrest compartía sus historias. Aunque los aficionados no pueden sentarse en el banco propiamente dicho, ya que se conserva tras barreras protectoras, pueden admirarlo de cerca e incluso participar en un tour de la película Forrest Gump, que incluye una visita a la famosa plaza donde se rodaron las escenas. Los otros 3 bancos siguen siendo objetos de coleccionista de gran valor, en paradero desconocido. Al igual que las zapatillas de rubí que lució Judy Garland en El Mago de Oz, estos accesorios se han subastado a precios asombrosos. A pesar de su sencilla apariencia, el banquillo ha quedado inmortalizado tanto en el cine como en los corazones de los aficionados de todo el mundo. Número 16. El agotamiento por calor de Jimmy Carter. ¿Recuerdas la famosa carrera de 3 años de Forrest a través de los Estados Unidos? Pues hay un pequeño detalle que quizá hayas pasado por alto. Cuando Forrest pasa corriendo por delante de una barbería de pueblo, oye en la televisión un reportaje en el que se informa al público de que el presidente Jimmy Carter ha sufrido un golpe de calor. Este suceso, que ocurrió el 15 de septiembre de 1979 en la vida real, se retrata como un momento que capta la atención de Forrest, añadiendo una capa de relevancia histórica a su impredecible viaje. Sin embargo, la interpretación lúdica de la historia que hace la película da lugar a algunas discrepancias. Según la historia de la película, Forrest comienza su épica carrera el 5 de julio de 1976, antes de que Jimmy Carter asumiera la presidencia en enero de 1977, lo que crea una contradicción, ya que Carter aún no era presidente cuando comenzó la carrera de Forrest. Esta mezcla de líneas temporales se hizo simplemente para insertar a Forrest en momentos históricos cruciales de una forma que refleja su influencia no intencionada, pero significativa en la historia. A continuación, otro hecho entre bastidores que quizá no conozcas. Número 15. Las terribles condiciones de rodaje. Durante una mesa redonda en el New Yorker Live, Tom Hanks reflexionó sobre la agotadora experiencia física y mental del rodaje de Forrest Gump. Una de las secuencias más icónicas y emocionalmente significativas de la película, en la que Forrest corre a través del país, requirió un inmenso esfuerzo. Hanks describió cómo este montaje no consistió simplemente en filmar unos pocos momentos clave en una sola localización. En lugar de eso,
El equipo de producción tuvo que viajar a varios lugares de E.S. para captar la auténtica belleza de los distintos paisajes. Esto, como se puede imaginar, aumentó considerablemente la carga de trabajo. En el transcurso de 27 días consecutivos, Hanks tuvo que ponerse repetidamente el traje, correr durante varias horas en distintas partes del país y volar inmediatamente a la siguiente localización para repetir el proceso. Estas escenas a campo traviesa eran físicamente agotadoras, ya que requerían movimientos y viajes constantes sin mucho descanso. Las interminables secuencias de carrera agotaron a Hanks y la fatiga acumulada le pasó factura. El exigente programa de las escenas de carrera le dejó con poca energía para otras partes importantes de la película, incluidas las secuencias de los bancos del parque, repletas de diálogos. Estas escenas, que se convirtieron en la piedra angular de la narración de Forrest en la película, se rodaron en solo un día y medio. A pesar de ser esenciales para la narración de la película, Hanks recuerda que estaba completamente agotado cuando rodaron estas escenas. Le costaba mantener la concentración entre los océanos de diálogos que tenía que pronunciar. Hablando de diálogos, ¿notaste su acento sureño? 14. Su acento sureño. Para captar la autenticidad de las raíces de Forrest en Alabama, Hanks tuvo que perfeccionar el acento sureño de forma que sonara natural y no forzado. Curiosamente, en lugar de recurrir a la formación dialectal tradicional, Hanks modeló su acento a partir del joven actor que interpretó la versión infantil de Forrest, Michael Connor Humphreys. Humphreys, natural de Mississippi, tenía un suave acento sureño natural, y Hanks se esmeró en imitar su forma de hablar. Así se creó una voz coherente para las versiones joven y adulta del personaje. La colaboración entre Hanks y Humphreys para desarrollar el acento fue decisiva para el éxito de la película. La dedicación de Hanks para conseguir el acento adecuado dio sus frutos, ya que su interpretación no solo fue aclamada por la crítica, sino que también le valió el Oscar al mejor actor. Por su parte, la actuación de Michael Connor Humphreys fue reconocida con un Young Artist Award por su papel del joven Forrest. Su auténtico acento sureño y su natural retrato de los primeros años del personaje ayudaron a sentar las bases de la icónica interpretación de Hanks. 13. Sin salario para Tom Hanks. En lugar de recibir un salario tradicional por su papel en la superproducción de 1994, Hanks optó por negociar puntos porcentuales, lo que significaba que recibiría una parte de los beneficios totales de la película. Esta decisión reflejaba el carácter del propio Forrest, que hizo gala de un intuitivo sentido de la previsión financiera a lo largo de toda la película. En aquel momento, la película era una apuesta arriesgada. Aunque el equipo de producción y Hanks creían que podía tener éxito, nadie podía predecir lo monumental que llegaría a ser. Forrest Gump recaudó más de $678 millones en todo el mundo, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de ese año, gracias a su acuerdo de puntos porcentuales. Hanks cosechó los frutos cuando la película superó las expectativas. Al final de su carrera en taquilla, se estima que ganó alrededor de $65 millones, mucho más de lo que habría recibido con un salario estándar. 2. Benjamin Buford, Bubba Blue, interpretado por Michael T. Williamson, es uno de los personajes secundarios más destacados de la película. Conocido por su peculiar forma de hablar y su gran labio inferior, Bubba es una figura clave en la época de Forrest en la Guerra de Vietnam y en su aventura empresarial con las gambas. Sin embargo, el aspecto icónico de Bubba, en particular su prominente labio inferior, no era algo que Williamson tuviera de forma natural. Para conseguir el aspecto característico de Bubba, los cineastas utilizaron una prótesis labial que daba a su boca una forma distinta y exagerada. La creación de esta prótesis requirió tiempo y esfuerzo para perfeccionarla. El equipo quería asegurarse de que los labios de Bubba parecieran naturales y creíbles, que se fundieran a la perfección con la cara de Williamson. Una vez finalizada la prótesis, funcionó tan bien que mucha gente no se dio cuenta de que era falsa. La interpretación de Bubba por Michael T. Williamson, con su voz suave y su obsesión por las gambas, se convirtió en una parte muy querida de la película, añadiendo profundidad a la historia de Forrest.
A pesar de la prótesis labial, la interpretación de Williamson brilló con luz propia, convirtiendo a Bubba en un personaje memorable y entrañable cuyo breve pero impactante papel dejó una impresión duradera en el público. La ficticia Bubba Gump, Shrimp Company de la película, que Forrest crea para cumplir el sueño de su amigo Bubba, tiene una interesante contrapartida en el mundo real. Tras el éxito masivo de la película, Paramount Pictures y la compañía de restaurantes Rusty Pelican aprovecharon el icónico argumento de la pesca de gambas para lanzar una cadena de restaurantes llamada Bubba Gump Shrimp Co. Desde que abrió su primer local en 1996 en Monterey, California, la cadena se ha expandido por todo el mundo y cuenta con más de 43 locales en varios países. Estos restaurantes ofrecen platos de marisco, a menudo con gambas como ingrediente principal, y sumergen a los clientes en una experiencia temática de la película Forrest Gump, incorporando recuerdos y referencias de la película. Además, en un curioso giro del destino, el actor Chris Pratt fue descubierto trabajando en un restaurante de gambas, Bubba Gump, en Maui, Hawái, en el año 2000, antes de su ascenso al estrellato en Hollywood. Su personalidad extrovertida y humorística mientras servía a los clientes llamó la atención de un director que más tarde le daría su primer trabajo como actor. Pasemos ahora a los detalles más serios. Número 10. Las escenas de guerra. ¿Sabías que las escenas de guerra de Forrest Gump, que muestran la estancia de Forrest en Vietnam, se rodaron en un campo de golf de Carolina del Sur? Pero espera, ahora los campos de golf no parecen selvas, ¿verdad? El uso extensivo de CGI desempeñó un papel crucial en la creación del denso entorno selvático necesario para las escenas. Esta mejora digital ayudó a simular la vegetación exuberante y cubierta de maleza típica de la jungla de Vietnam. Para realzar aún más el aspecto tropical y hacer que el escenario pareciera más auténtico, se trajeron palmitos adicionales para aumentar el paisaje existente. Combinando efectos prácticos con CGI y atrezzo adicional, los cineastas lograron transportar al público al corazón de Vietnam, a pesar de los orígenes poco convencionales del escenario. Dos islas de la costa de Carolina del Sur, Fripp Island y Hunting Island State Park, fueron los principales escenarios de estas escenas. Número 9. De pie en la puerta de la escuela. Más allá de la guerra de Vietnam, la película sitúa a Forrest en el telón de fondo de momentos cruciales de la historia de Estados Unidos. Uno de esos acontecimientos es la integración en la Universidad de Alabama, un poderoso momento del movimiento por los derechos civiles. En 1963, el gobernador de Alabama, George Wallace, intentó impedir la matriculación de dos estudiantes negros, Vivian Malone y James Hood. La película muestra a Forrest como jugador de fútbol americano en la universidad durante esta época. Es testigo de la postura de Wallace en la puerta de la escuela mientras intentaba simbólicamente impedir la desegregación. En realidad, este incidente fue un desafío directo a las leyes federales de desegregación, y el presidente John F. Kennedy envió tropas federales para garantizar que los estudiantes fueran admitidos de forma segura, de forma muy parecida a como Forrest observa en la película. El incidente real del plantón del gobernador George Wallace en la Universidad de Alabama ocurrió el 11 de junio de 1963 y fue un momento clave en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. A principios de la década de 1960, el movimiento por los derechos civiles impulsaba la desegregación de las instituciones públicas y la protección del derecho al voto de los estadounidenses de raza negra. La Universidad de Alabama, como muchas otras instituciones públicas del sur, estaba segregada racialmente. El gobernador George Wallace, firme defensor de la segregación, intentó impedir la matriculación de dos estudiantes negros, Vivian Malone y James Hood, en la Universidad de Alabama. También se colocó físicamente en la puerta de la oficina de matriculación de la universidad, declarando su intención de impedir la entrada a los estudiantes. Este acto pretendía desafiar la orden del Tribunal Federal que ordenaba la desegregación de la universidad. El enfrentamiento no duró mucho. El presidente John F. Kennedy, decidido a hacer cumplir las leyes contra la segregación, respondió al desafío de Wallace enviando tropas federales.
La intervención federal fue fundamental para garantizar el cumplimiento de la orden judicial. El fiscal general adjunto Nicholas Katzenbach, enviado por el presidente, se enfrentó a Wallace y le exigió que se apartara para permitir la matriculación de los alumnos. En un discurso televisado esa misma noche, el presidente Kennedy condenó las acciones de Wallace y reforzó el compromiso del gobierno federal de defender las leyes de derechos civiles. Finalmente, Wallace dio marcha atrás y Malone y Hood pudieron matricularse en la universidad con protección federal. Número 8. Las secuencias originales de la Guerra de Vietnam. En el guión original de Forrest Gump, las escenas de la Guerra de Vietnam tomaban un cariz más oscuro, reflejando una práctica militar real pero ya descontinuada. Inicialmente, el guión presentaba a todos los miembros del pelotón de Forrest y Bubba con un coeficiente intelectual bajo, un guiño a la realidad histórica en la que se permitió alistarse a soldados con una inteligencia inferior a la media durante la Guerra de Vietnam. A menudo se agrupaba a estos individuos en el mismo pelotón. Con esta práctica, se pretendía minimizar los posibles problemas mediante la consolidación de aquellos con capacidades similares, aunque en última instancia se consideró un enfoque problemático. La U.S., preocupado por la forma en que esta representación podría afectar a su imagen, se opuso a ella. En consecuencia, la película fue revisada para mostrar solo a Forrest y Bubba como discapacitados mentales, mientras que el resto de su pelotón aparecía como soldados normales. A pesar de este ajuste, Forrest Gump recibió un elogio por su descripción de la Guerra de Vietnam del historiador militar Bill Allison. Allison destacó la sorprendente precisión de la película al retratar la naturaleza caótica y peligrosa de la guerra. Se centró especialmente en una escena de emboscada en la que Forrest rescata a Bubba, señalando que las emboscadas eran una táctica común utilizada por el Viet Cong para evitar la confrontación directa y mantener la ocultación. Allison señaló que la representación que hace la película de esas emboscadas coincide con los relatos históricos, en los que los soldados estadounidenses y del ARVN a menudo se enfrentaban a enemigos invisibles en entornos densos y difíciles. Además, la película reflejaba con precisión otros elementos de la Guerra de Vietnam. Por ejemplo, las lluvias torrenciales que cayeron en Vietnam se representaron con realismo. El término jorobar, utilizado en la película, era de hecho una jerga militar común para referirse a caminar o marchar durante la guerra. Sin embargo, aunque Forrest Gump logró captar algunas de las realidades de la guerra, lo hizo con un cierto grado de ligereza que restaba importancia a la naturaleza sombría y prolongada del conflicto. La Guerra de Vietnam, la más larga de La Guerra de Vietnam, la más larga de la historia de Estados Unidos, estuvo plagada de incertidumbre y desilusión. Ahora, vamos a revelar un gran detalle entre bastidores que no conocías. Número 7. Llevar a los niños al trabajo. En la memorable escena de Forrest Gump en la que el joven Forrest sube al autobús escolar, se enfrenta al rechazo de dos niños antes de que Jenny le ofrezca un asiento. Lo que añade una capa interesante a esta escena es que estos dos niños no eran actores profesionales. El chico que rechaza a Forrest es Alexander Zemeckis, hijo del director Robert Zemeckis. La chica que también lo rechaza es Elizabeth Hanks, hija de Tom Hanks. La escena es significativa, ya que pone de relieve un momento crucial en los primeros años de la vida de Forrest. En su primer día de colegio, el acto de amabilidad de Jenny, ofreciéndole a Forrest el asiento de al lado, marca el comienzo de una profunda amistad. Más tarde, Forrest reflexiona sobre este momento con profundo afecto, describiendo a Jenny como un ángel y señalando que nunca había visto nada tan hermoso en su vida. Su vínculo, que Forrest describe como el de los guisantes y las zanahorias, se convierte en un tema central de la historia. Jenny ayuda a Forrest a superar los retos de la infancia, enseñándole a leer y a trepar a los árboles. El papel de Jenny en la vida de Forrest es especialmente conmovedor, dados sus difíciles orígenes. Su madre falleció cuando era pequeña, dejándola al cuidado de un padre viudo que abusaba de ella. La vida familiar de Jenny estuvo marcada por los malos tratos, lo que hizo que su amistad con Forrest fuera aún más significativa. Para Jenny,
El tiempo que pasó con Forrest le sirvió de santuario en medio de los problemas de su hogar, ofreciéndole un atisbo de normalidad y apoyo en medio de sus dificultades. ¿Sabía que Tom Hanks no fue la elección original para el emblemático papel de Forrest Gump? En un principio, se ofreció el papel a actores como John Travolta, Bill Murray y Chevy Chase, pero finalmente lo rechazaron. John Travolta, en particular, se ha arrepentido de su decisión. En una entrevista concedida en 2007 a la MTV, Travolta reflexionó sobre el hecho de rechazar papeles como el de Forrest Gump y reconoció que, aunque se sentía bien con las carreras alternativas que había seguido, miraba atrás con cierto pesar. Del mismo modo, el papel de Bubba, que finalmente recayó en Mykelti Williamson, también se ofreció a otros actores. Entre los considerados estaban David Alan Grier, Ice Cube y Dave Chappelle. Ice Cube, en particular, se sentía incómodo interpretando a un personaje discapacitado y decidió no hacerlo. Dave Chappelle, que más tarde admitió haber subestimado el éxito potencial de la película, rechazó el papel por temor a perpetuar estereotipos raciales que temía pudieran repercutir negativamente en su carrera. David Alan Grier expresó más tarde su arrepentimiento por haber perdido la oportunidad, hablando de ello en una aparición en 2018 en el programa de Busy Phillips Busy Tonight. Ice Cube, que por aquel entonces compaginaba su carrera como actor con la de músico, también se habría arrepentido de haber dejado pasar la película después de que ésta alcanzara un éxito notable. El papel de Jenny Curran fue otro de los más interesantes. Jodie Foster, Nicole Kidman y Demi Moore fueron consideradas antes de que Robin Wright se hiciera finalmente con el papel. La interpretación de Wright le valió sendas nominaciones a los Globos de Oro y a los premios SAG, lo que demuestra su notable contribución a la película. Por último, Kevin Bacon fue considerado inicialmente para el papel del Teniente Dan antes de que se lo ofrecieran a Gary Sinise, lo que le permitió aportar al personaje una interpretación memorable e impactante. Número 5. Tom Hanks financió la carrera. La icónica carrera a campo traviesa de Forrest Gump dura 7 memorables minutos, pero estuvo a punto de no aparecer en la película por limitaciones presupuestarias. Según cuenta Tom Hanks en una entrevista en In Depth with Graham Bensinger, Paramount Pictures, el estudio responsable de la película, era reacio a financiar la ambiciosa secuencia de la carrera por su elevado coste. Sin embargo, el director Robert Zemeckis estaba convencido de que la carrera era un componente esencial de la película y estaba decidido a incluirla. Ante la negativa del estudio, Zemeckis pidió ayuda a Hanks. Hanks reveló que Zemeckis le hizo una propuesta. Ambos se repartirían la cantidad necesaria para hacer la secuencia. Hanks aceptó el acuerdo. Él y Zemeckis financiaron personalmente el rodaje a cambio de una mayor participación en los beneficios de la película. La inversión dio sus frutos y dio lugar a una de las secuencias más memorables de la película. En este segmento, Gump, tras experimentar una pérdida personal y reflexionar sobre su vida, decide espontáneamente correr a través de América. Este viaje, que inicia sin ninguna razón en particular, cautiva a la nación. La gente se une a él e incluso adopta lemas inspirados en su carrera, como el famoso logotipo de Shit Happens y la camiseta Smiley Face. La carrera culmina con un Gump barbudo y de pelo largo que se detiene en medio de una carretera y dice a sus seguidores: «Estoy bastante cansado. Creo que me voy a casa». La escena de la pluma en Forrest Gump es uno de los momentos más icónicos y simbólicos de la película. Contrariamente a la creencia popular, el fascinante vuelo de la pluma no se creó mediante CGI. En su lugar, los cineastas utilizaron una pluma real, que se filmó contra una pantalla azul. Se capturaron varios vuelos de la pluma y luego se combinaron digitalmente para conseguir los movimientos suaves y fluidos que se ven en la pantalla. Este método, aunque intrincado, proporcionó un aspecto más orgánico en comparación con lo que podría haberse conseguido con CGI. La pluma aparece por primera vez en la secuencia inicial de la película, flotando suavemente en el aire antes de posarse a los pies de Forrest. Forrest la recoge y la coloca en su maleta, lo que significa el comienzo de su historia. Este momento marca el tono de la narración y encarna la filosofía de vida de Forrest, que acepta el azar del destino y se deja llevar por la corriente.
La pluma reaparece al final de la película, poco después de que Forrest haya enviado a su hijo a la escuela. Esta reaparición de la pluma subraya su papel como metáfora de la trayectoria vital de Forrest, marcada por el azar y los vientos de la fortuna. La imagen recurrente de la pluma nos recuerda la visión sencilla y profunda que Forrest tiene de la vida. Al igual que la pluma, el rumbo de la vida suele estar determinado por los caprichos del destino. Número 3. La gripe. Tom Hanks padecía gripe mientras rodaba las escenas de fútbol de la película. Estas escenas requerían que corriera repetidamente por todo el campo de fútbol, una tarea físicamente exigente en circunstancias normales. La necesidad de correr una y otra vez por el campo, combinada con los síntomas de gripe de Hanks, hicieron que este papel fuera especialmente agotador. El compromiso de Hanks con el papel fue evidente a pesar de su enfermedad. Las escenas de fútbol fueron cruciales para retratar la destreza atlética de Forrest Gump y su periplo por el fútbol universitario. El aspecto físico de estas escenas requería no solo resistencia y aguante, sino también la capacidad de mantener altos niveles de energía y actuar de forma convincente mientras se lidiaba con la gripe. Curiosamente, la experiencia de Hanks es paralela a los hechos reales que inspiraron la película. Las escenas se basan en el personaje de Forrest Gump, retratado como un extraordinario jugador de fútbol americano con una extraordinaria habilidad para correr. La actuación de Hanks, incluso estando enfermo, refleja el espíritu del personaje que interpreta, alguien que, a pesar de los desafíos, persevera y sobresale. En efecto, durante bastante tiempo hubo una secuela de Forrest Gump en desarrollo activo. La secuela se basó en un libro escrito por Winston Groom en 1995, tras el inmenso éxito de la película original. A diferencia de su predecesora, que se centraba en la extraordinaria vida de Forrest y en los acontecimientos históricos en los que influyó involuntariamente. La secuela adoptó un enfoque más meta. En esta secuela, Forrest se enfrenta al hecho de que se haya rodado una película dirigida por Robert Zemeckis y basada en su vida. El personaje de Forrest se queja de las inexactitudes de la película y de la omisión de detalles de su libro original. Además, la novela incluye un encuentro entre Forrest y Tom Hanks, el actor que lo interpreta. A pesar de la fascinante premisa, el proyecto nunca pasó de la fase de desarrollo. El concepto no captó la misma magia que el original. En la secuela, Forrest se encuentra en una posición mucho menos glamurosa que antes. El peine de gambas, Bubba Gump, que tuvo un gran éxito en la primera entrega, ha desaparecido, dejando a Forrest arruinado y trabajando como conserje en un local de striptease de Nueva Orleans. Su suerte da un giro cuando tiene la oportunidad de participar en un campeonato de fútbol, pero la historia pronto se complica aún más. Forrest acaba en la carretera vendiendo enciclopedias falsas y luchando por mantener a su hijo, que necesita a su padre más que nunca. La historia promete mezclar elementos conmovedores, cómicos y asombrosos, pero, por desgracia, la secuela se queda en gran medida en una nota a pie de página en la saga de Forrest Gump. Sin embargo, el estancamiento del proyecto en lo que parece ser un infierno de desarrollo sugiere que a veces es mejor dejar ciertas historias como están. La siguiente te dejará boquiabierto. Número 1. La línea más famosa de la película. En Forrest Gump, una de las frases más memorables de Tom Hanks fue un blooper. No formaba parte del guión original. La frase "me llamo Forrest Gump, la gente me llama Forrest Gump" fue una improvisación espontánea de Hanks. Esta improvisación añadió una capa extra de autenticidad y encanto al personaje, y rápidamente se convirtió en una de las frases definitorias de la película, resonando a lo largo de la misma y contribuyendo a su estatus icónico. La capacidad de improvisar y adaptarse en el rodaje suele aportar un brillo inesperado a una película, y este momento con Hanks es un buen ejemplo. Destaca cómo la química entre el actor y el personaje puede dar lugar a momentos memorables e impactantes que trascienden el guión. La frase se convirtió en un sello distintivo del carácter directo y sencillo de Forrest Gump. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, no dudes en darle a me gusta, dejar un comentario y suscribirte para no perderte nada de lo que subamos. Además,
No te pierdas este video que ves ahora mismo en tu pantalla. Es realmente increíble.